Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo les va? Les voy a dejar mi mail porque hoy es nuestra última reunión y si tienen algún comentario para hacer o alguna pregunta que les quede luego de esta última charla, pueden mandármela por mail. Bueno, hoy es nuestra última reunión, entonces sí, lo prometido es deuda y vamos a hablar de la inhibición del psicoanalista, finalmente. Porque claro, vimos la inhibición en la obra de Freud, un poco en la obra de Lacan, y hoy vamos a retomar un poquito Lacan porque ustedes saben que la inhibición la trabajó fundamentalmente en el seminario 10, pero, pero la trabajó hasta los últimos días de su obra. Y van a encontrar algunas perlas en el seminario RSI, porque ahí va a hablar de los nombres del Padre, o sea que real, simbólico e imaginario son nombres del Padre y va a explicar por qué. Y también va a decir que inhibición, síntoma y angustia son formas, son nombres del Padre. Y ya les dije que en momento de concluir dijo que no hay pulsión sin inhibición. O sea, en el último seminario hizo la dupla inhibición-pulsión, Lacan. O sea que es un concepto que siempre tuvo su peso, siempre tuvo su importancia. Y vaya que la tiene. Tanto si falta la inhibición, donde debería estar, como si sobra, digamos. Como si hay inhibición en lugares donde no debería haber. Y en la función del analista, en- vamos a encontrar la benéfica inhibición. Cuando el analista opera, no puede decir cualquier cosa ni operar de cualquier manera. El analista tiene una posición en la dirección de la cura y en la transferencia. Y en esa posición encontramos a la inhibición implícita en muchas de las formas de intervención del analista, en la posición del analista. Y no como síntoma, sino como necesaria para intervenir, para que la intervención sea eficaz. Pero también encontramos la inhibición como síntoma del lado del analista, lo que le dificulta la tarea, le dificulta operar. Porque el analista está hecho de la misma estofa que el paciente, o sea, entonces puede sufrir la inhibición. Vamos a ver cómo podemos sufrir de la inhibición. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos preguntamos por qué le dije eso a mi analizante? O, uy, ahora que se fue se me ocurre que le podría haber dicho tal cosa, pero no se lo dije. Y debería aumentarle los honorarios, pero no sé. Voy a esperar a la supervisión. Ay, si estuviera el supervisor acá, le preguntaría tal o cual cosa. ¿Volverá mi analizante o se habrá ofendido con lo que le dije? Todas cuestiones que el analista se pregunta, ¿no? Eh, Freud daba consejos al analista, consejos al médico. Y da dos.
que son fundamentales, la abstinencia y la neutralidad. El analista debe abstenerse de responder a la demanda de amor y a todas las demandas del analizante. Porque toda demanda, dice Lacan, es demanda de amor. Entonces, no habría que responder, habría que abstenerse, habría que inhibirse, sofocar la intención de satisfacer la demanda. Por ejemplo, me cambia el horario. Ahora, a veces se han vuelto tan estrictos con esto que ni analistas que no cambian ningún horario, o sea, se ha rigidizado todo esto, tampoco es bueno. Hay veces que sí respondemos, pero depende el caso y el momento. Y la neutralidad, esta es más estable, la neutralidad, porque la neutralidad tiene que ver con no poner en juego los valores personales del analista. Por ejemplo, si alguien tiene unas ideas políticas de una determinada forma y el analizante no, bueno, esas ideas el analista no las va a poner en juego en el momento de analizar. El analista debe permanecer neutral, no debe hacer un juicio de valor respecto de algo que le esté contando el analizante. Abstinencia y neutralidad. Fíjense que ahí ya la inhibición está presente, pero en el buen sentido. Siempre que hay inhibición del analista, en este sentido, es inhibición del goce del analista. Y Lacan ya hablaba de que el analista paga. No solo paga el analizante, sino que el analista debe pagar. Ahí ya también hay una sustracción de goce, porque el pago implica sustracción de goce, o sea, inhibición, resta de goce. El analista paga con su ser porque no pone en juego sus valores, él tiene que ver con la neutralidad, pagar con el ser tiene que ver con la neutralidad de Freud. Paga con su persona porque se presta como soporte de la transferencia. Pero no va a hablar de lo que tenga ganas de hablar, sino que hablará en función de lo que el analizante traiga. Ahí hay se abstiene de hablar de lo que él tiene ganas de hablar. Si paga con su persona, eso ofreciéndole a la transferencia, hablamos de la presencia del analista. La presencia no es la persona. No hay que confundir presencia con persona. La persona es el yo, no lo va a tratar al analizante como un vecino. A veces uno hace un comentario, sobre todo si tiene que subir en el ascensor. Bueno, dice, qué frío que hace. Tampoco no vamos a responder, no vamos a estar tipo tumba sin responder nada. Porque hay analizantes que necesitan que el analista esté un poco más flojo, digamos, más. Y hay otros que no, que es preferible cortar un poco esta cuestión imaginaria de la persona del analista. Pero sí ofrecemos la presencia. La presencia no es solo lo presencial, no es que las entrevistas online no esté la presencia del analista, porque la presencia del analista es la voz y es la escucha. Y eso en el Zoom, en el análisis online está perfectamente. El cuerpo no es solo los brazos, las piernas y la tridimensionalidad. El cuerpo también es la voz.
¿Mm? Y sobre todo la escucha, porque la escucha del analista no va a ser la escucha que le dé la madre ni un amigo. La escucha del analista es otro tipo de escucha que le va a dar al analizante otro punto de vista que lo va a ayudar en su sufrimiento o en su angustia de otro modo. Y el analista, en tercer término, paga con palabras, cuando las eleva a la categoría de interpretación. O sea, cuando tiene efecto de interpretación para el analizante. No es cualquier palabra. Bueno, alguna gente dice, no, yo no voy al analista porque total hablo con mi amigo, o hablo con las plantas, o hablo con mi perro. Bueno, pero nosotros sabemos que la palabra del analista, en transferencia, por supuesto que depende si el analizante nos ubica en el lugar de supuesto saber que ahora vamos a trabajar. Entonces, si el analista paga, es que hay inhibición de goce. El analista no debe gozar al analizante, es decir, sobrepasarse en ciertas cuestiones, aunque sienta ganas a veces de, como decía Lacan, de tirarlo por la ventana. No es que el análisis del analista va a hacer que el analista no sienta nada. A veces hay pacientes que son aburridos. Hay días que el analista a lo mejor se duerme con algún discurrir, o hay días que se enoja, que se puede enojar, pero inhibe eso. No puede ponerlo en juego en la transferencia. Después verá en el análisis de control o con algún colega qué le pasó, por qué se le despertó ese sentimiento o ese afecto o esa pasión, por qué en un momento quizás lo odió, pero en el momento del análisis no lo puede hacer jugar. El analista no vive de sus pacientes, no los vive, no vive de sus pacientes, vive de lo que el paciente paga, o sea, el analista vive de lo que obtiene como pago producto de su trabajo. El analista vive de lo que obtiene como pago producto de su trabajo, no vive de sus analizantes, vive del producto de su trabajo. Ni vivir ni hacerse vivir. O sea, el analista también tiene que sentir que el pago que recibe, digamos, bueno, le resulta adecuado para, bueno, para sentirse ciertamente, mínimamente reconfortado de su trabajo, de lo que él da. En la transferencia, para que su palabra tenga valor, eh, debe ocupar el lugar del sujeto supuesto saber. Ese lugar se lo otorga el analizante. El analizante cree que nosotros sabemos y a veces cree que sabemos un montón. Eso es positivo, porque si no nadie nos consultaría. Imagínense, ¿ustedes irían a un dentista que no creen que sabe? No, no ni abrirían la boca. No irían a un médico
si no se lo recomendaron o si no confían. Ustedes van a ese médico o a ese dentista porque le suponen saber, que sabe de eso. Lo mismo nos pasa a nosotros, pero nosotros no podemos abusar de esa posición. Entonces, el lugar del sujeto supuesto al saber tiene dos extremos para el analista. Uno es la infatuación, es creer que sabe, hay analistas que se la creen y creen que saben un montón. Ahí está fallando algo del orden de la inhibición y de la abstención. La infatuación es un derrape, es una posición de impostura, ya lo dijo Lacan, es una impostura, es creérsela, creérsela. Hay analistas que creen que saben más que todos y se nota, se les nota. Y es feo porque no entendieron que el lugar del sujeto supuesto saber es imaginario, es que el analizante cree que sabemos un montón, pero nosotros no sabemos nada de lo que le pasa a ese analizante. Nuestra posición tiene que ser de docta ignorancia. De docta ignorancia, dice Lacan. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Lo que sé, debo ignorarlo. Es decir, el saber referencial de los libros, todo lo que aprendí en la facultad. Eso debo ignorarlo en el momento en que estoy en la sesión con el analizante. Lo que sé, debo ignorarlo, saber referencial, que se confunde en realidad con conocimiento, es lo que sería el conocimiento. El Edipo, bueno, todo lo que saben, la pulsión de muerte, los cuadros clínicos, la melancolía. Mejor no pensar en esos términos teóricos al momento de analizar, porque eso nos va a ser obstáculo. Entonces, ignóralo. Pero lo que ignoro, debo saberlo. Lo que ignoro, debo saberlo. ¿Qué ignoro? El inconsciente del paciente. No sé lo que le pasa. Saber textual. El saber del inconsciente. Eso el analista debe saber. O sea, en algún momento va a saberlo, porque cuando le interprete, eh, va a saberlo. Cuando un analizante me dice, yo limpio toda la casa y ya que estoy, le limpio la habitación a mi hermana y por él encuentro abajo de la cama alguna prenda íntima, el analista le dice, cierre la puerta y no la limpie más. O sea, supongamos esa intervención, ¿no? Ahí el analista está diciendo algo en función de algo que sabe, o sea, que está aprendiendo a saber del inconsciente de ese paciente que es un síntoma, que es que la puesta en juego de un deseo incestuoso, o sea, de la endogamia. O sea, ahí hay que cerrar la puerta, ahí no se entra, ahí no, eso no. Entonces, a medida que el paciente va hablando, vamos sabiendo el saber textual, el saber del inconsciente del paciente. Por ejemplo, que no hay un corte del goce incestuoso. Entonces, ahí, bueno, eso, bueno, lo estudiamos, lo aprendimos.
pero no así, que una mano le limpia la pieza. O sea, ese texto no está en ningún libro, ese texto es singular de una persona. Eso no está en ningún libro. El saber inconsciente. Ahora, ¿el paciente lo sabe? No, no se da cuenta. A él le parece que, no que está bien, que ya que está, si total no le cuesta nada. Y le cuesta, ¿sabes? Le cuestan las grandes peleas campales que tiene con la hermana, que le dice, ¿cómo me tocaste? ¿Cómo me cambiaste de lugar tal cosa? Después le dice, ¿cómo? ¿Limpiaste todo y no me limpiaste la pieza? O sea, no va por buen camino eso. Hay que acotar el goce. Eso ya nosotros lo sabemos porque lo estudiamos teóricamente. Pero luego es como el baile, ¿vieron? Cuando uno baila, no se mira los pies. Porque si te mira los pies, no podés bailar, te caes. Cuando uno aprende a manejar, mira la palanca. Bueno, cuando había palanca, por ahí ahora auto automático. Pero lo que digo, después cuando uno maneja bastante, ya no mira, porque si no te estrolás contra la pared. Lo mismo pasa con el analista. Luego esos operadores los usás como naturalmente, no estás pensando que eso lo trabajó en la CAN en el seminario no sé cuánto. Eh, ya forma parte de la formación del analista. Pero entonces, al sujeto supuesto saber, el analista le responde con la docta ignorancia. Si se sube al carro del sujeto supuesto saber, se infatua, ya es un infatuado. Y es probable que ocupe el lugar del amo en la dirección de la cura. Y le diga al paciente, esto está mal, usted ahí se equivocó, ¿cómo hizo esto? Es lo mismo que le diga, pero ¿cómo le limpia el cuarto a su hermana? ¿Usted está loco? Horrorizarse, por ejemplo, retarlo, ofender al yo, o decirle, por ejemplo, si no le limpia, porque no le limpia, y si le limpia, le dice que le dejó, que no le toque las cosas. Entonces ahí a lo mejor en esta contradicción el analizante puede registrar que hay algo que no hay algo que no anda. Lo que Lacan quiere significar es que el analista no puede usar el poder que le otorga la transferencia. Hay que inhibir ese poder de alguna manera, porque si no hace estragos en un análisis. Para esto Lacan utiliza la noción deseo del analista, que ustedes habrán oído. El deseo del analista no es un deseo puro, dice en el seminario 8 de la transferencia. ¿Qué es el deseo del analista? El deseo de analizar. No es el deseo de curar. Pero ella decía, ojo, analistas, no padezcan de furor curandi o furor sanandi. Querer que el analizante se cure rápido. ¿Eh? No quieran el bien del paciente. Yo no sé lo que le viene, no sé lo que le viene bien al paciente. Lo que está bien para mí puede ser que para otro no sea bueno. Entonces, la cura va a venir por añadidura. Ustedes no se preocupen. Ustedes se preocúpense por analizar. Pero el analista no está exento de padecer el furor curandis. Ahora, la contracara de la infatuación
es creer que no sé nada, o sea, creer que me equivoco, que cómo le voy a decir esto. Ay, el paciente que me derivaron, ¿podré con él? Será un paciente muy difícil, a ver si meto la pata. Eso sería una inseguridad que tendría que ver con una inhibición producto del super yo. O sea, tener un super yo demasiado exigente, feroz. En verdad, el super yo es feroz. El super yo es una instancia totalmente negativa, o sea, perjudicial. No es lo mismo el super yo en Freud que en Lacan. Freud confundió muchas veces ideal del yo y super yo. ¿Qué quiere decir que lo confundió? Y que a veces leemos ideal del yo y está hablando de super yo. No es que Freud lo tenía equivocado, sino que lo usaba indistintamente los términos. Fue Lacan que directamente al super yo lo separó y le dio una definición propia y lo separó. Ya no lo toma como el heredero del complejo de Edipo. Entonces, la conciencia moral es algo positivo, porque sin ley no podemos vivir. O sea, lo que está bien y lo que está mal, está bien o está mal. Eso hace que podamos vivir en sociedad y que la sociedad más o menos se mantenga. La ley tiene una cara sensata y una cara insensata. La cara sensata, por ejemplo, es no pasamos el semáforo en rojo por más que esté apurado y no me convenga quedarme ahí parado 3 minutos, lo hago igual porque es una ley sensata, en el sentido de que le doy paso al otro y luego el otro me da paso a mí. O sea, es sensato. Hay leyes que nos regulan que sin las leyes no podríamos vivir. Pero el super yo es la cara insensata de la ley. O sea, es una tiranía. El super yo pide por algo que es imposible. Es lo que lo tiene a maltraer, por ejemplo, al obsesivo, que nunca llega, nunca está, nunca es perfecto, nunca otro que lo hace mejor y no me sale y podría haberlo hecho mejor y no sé con cuál quedarme, si comprar esto o ahorrar la plata o bueno, hay una ley que es insensata. El superyo nos tiene a mal traer. El superyo es una instancia tirana para Lacan. Chao. Lo separa de la conciencia moral y del ideal del yo. El ideal del yo es algo necesario, porque si yo no tengo ideales, ¿cómo sería la vida? Sería un aburrimiento. Ya habríamos llegado a todo. Ya nos tiraríamos a dormir porque ya hubiéramos logrado todo. El ideal del yo es la instancia con la que el yo se mide y lo que le gustaría llegar a ser. El yo que todavía no es, le gustaría llegar a ser. Por eso hacemos cursos, seguimos estudiando, porque queremos ser mejores analistas. Pero eso no nos tortura. Ahora, si el ideal del yo es tan elevado y tortura al yo, es que hay una idealización del ideal. El ideal del yo se enfermó. El ideal del yo en sí mismo no está mal, no es mal, no es una instancia que nos vaya a perjudicar. Pero si hay una idealización del ideal, ahí sí, porque está tan alejado el objeto y el ideal de mí que me aplasta. Nunca llegaré, nunca, nunca. O sea, soy un poroto, soy una hormiga.
porque el ideal puede llegar a estar demasiado alejado, demasiado idealizado. O sea que como que hay una rosca de más, ¿vieron cuando ese se pasó de rosca? O sea, el ideal está fenómeno, porque ¿cómo no voy a tener ideales? Todos tenemos ideales. El ideal nunca se llega, pero es lindo tener ideales. Ahora, si no llego y estoy deprimido, y no llego y tiro la toalla, y no llego y digo lo que tengo no sirve para nada, o no me alcanza de nada, es nada, ahí estoy en problemas. ¿Se entiende la diferencia? El ideal del yo y el yo ideal tienen que tener una tensión que sea propiciatoria, que no aplaste el deseo. Lo repito, el yo ideal y el ideal del yo deben tener una tensión propiciatoria para el movimiento del deseo, para que yo tenga ganas de seguir, permítame esta palabra, progresando, aunque no es una palabra psicoanalítica, o para seguir avanzando o para seguir andando, para seguir en movimiento. El deseo es movimiento, el deseo es para adelante. El deseo es el que le pone el límite al goce. Si el ideal si se idealiza, ya estamos en la instancia superyoica, estamos en el goce del otro, porque el superyo nos goza, nos dice, es la instancia del autorreproche. Ay, te equivocaste. Ah, no sabes nada. Ah, mira lo que le dijiste. No, y tenés que ir a supervisar 4 veces por semana. No, mira, yo que vos ese paciente no lo tomo. Eso no se lo digas. No, no le digo. No, no le voy a aumentar los honorarios. Me pide cambio de horario, se lo cambio, a ver si después no viene. No viene más. La instancia superyoica, el superyo nos goza. Hay un avance del goce del otro. Eso es el superyo. El superyo eh, obliga, hay una obligación, por ejemplo, de ser feliz, hay una obligación de ser perfecto, obliga a gozar. Es diferente en Lacan el superyo que en Freud. En Freud se confunde con el ideal del yo y con la conciencia moral y con la instancia de autoobservación. En Freud tenemos tres instancias: la autoobservación, el ideal del yo y el superyo, la conciencia moral. Parecería que el superyo abarcar estas tres instancias, con conciencia moral, ideal del yo y autoobservación. Parecería en Freud que esas tres instancias conformaran el superyo. Aunque a veces Freud usa ideal del yo casi como sinónimo de superyo, pero clínicamente nos viene bien hacer la diferencia. Y Lacan hace la diferencia. Y dice, ojo, el superyo es sádico. El superyo obliga al sujeto a gozar. Le dice, goza, goza, goza. Y eso lo hace, lo destruye al sujeto. Porque ese es el goce del otro. Y y ahí sería como autocastigo. Miren, la culpa y la necesidad de castigo van de la mano, no se separan. El superyo es un gran almácigo de culpa. Y si es culpa, el castigo es como que viene por añadidura. Se las va a arreglar el sujeto para que el castigo le venga.
para poder, ¿cómo decir? Para poder eh, saldar esa deuda con la culpa, con el castigo. Con el castigo Porque, alivia la culpa. porque además es inconsciente. Es inconsciente. Sí. Es muy complejo entender esos conceptos, es como que están como pegaditos, y sobre todo cuando se presentan ¿Sabés por en qué? la Porque clínica, ¿no? siempre está la idea Es de como que que, ahí te pasa, siempre está la idea de que el hombre busca lo que le hace bien. Entonces no se entiende cómo alguien, o sea, nos cuesta todavía, creo yo, entender la cuestión de la pulsión de muerte, es decir, la pulsión de destrucción, que una persona se destruya. Porque la culpa y el castigo destruyen, no es algo constructivo, no sirve para nada. La culpa no sirve para nada. absolutamente, pero ahí te digo, en tanto analista, es probable que se juega mucho más esto que vos decís de inhibición y no inhibición, porque vos lo percibís, digamos, y decís la insistencia que tiene esta cuestión, ¿no? Y ahí es cuando se hace absolutamente complejo, porque ves, ¿para dónde voy? Sobre todo, por lo menos en mi caso, como que recién estamos iniciando en la práctica, y a veces se presenta de esta manera tan hostil, tan cruel, o esta cosa que vos decís, como que el paciente queda totalmente aplacado en la impotencia. O sea, pasa esta cuestión de ir a la autoflagelación prácticamente a no sentir, a sentir la impotencia de no puedo hacer nada, más que dejarse estar o no sé, una cosa Claro, el horrorosa. tema, Pero, pero digo de nuestro lado, es como estar ahí ay, no sé, estamos hablando de nuestro en esto que lado. vos venís. Claro, pero es como que las dos cosas, ahí se juega esto de que vos decís, la inhibición y no inhibición del analista, como que te genera un desconcierto ay, no sé, horrible en sentir que no, para dónde voy, qué digo, no digo, ay, no sé. Sí, Pero bueno, porque bueno, te digo nosotros, en tanto concepto, te digo que también esta cosa desde el paciente, la culpa, el autocastigo. sí, estamos hablando de cuestiones extremas, pero hay grados, hay un abanico. Eh, a ver, ¿qué les iba a decir? Vos estabas diciendo, y esto me pareció interesante, que tanto la culpa como el autocastigo como que van juntos, digamos, como que Sí. donde hay culpa hay autocastigo. Ah, les quería decir que la inhibición puede ser una solución, digo una solución entre comillas, ¿no? Un remedio frente a la posible equivocación o error, porque el que no hace nada es el único que no se equivoca. Entonces, ojo con eso, porque como casi todos nosotros somos neuróticos, podemos apelar a la inhibición como forma de escurrirnos de la responsabilidad de atender. Si yo no atiendo, no me equivoco. Si no tengo pacientes,
no cometo ningún error. Listo. La inhibición puede ser una herramienta, un instrumento, digo inconscientemente, para esquivar la castración, es decir, el error, la equivocación. Porque si a mí se me escapó algo de lo que dijo el analizante y cuando se va se me ocurre, ustedes saben que el inconsciente vuelve, retorna. Lo que no se interpretó una vez se repite. O sea, bueno, siempre el inconsciente da una oportunidad, otra oportunidad. Ahora, el analista inhibido no puede operar con su ignorancia, porque dice, no sé, no sé, no sé. Y claro que no sabe, si no les digo que no sabemos lo que le pasa al paciente, el único que sabe lo que le pasa es el paciente. Lo que pasa es que no sabe que sabe. Es un saber no sabido el saber del inconsciente. Entonces, el analista inhibido no puede operar con su ignorancia. El saber se confunde con el conocimiento y adquiere un valor fetichizado que posee el otro, quedando la castración del lado del analista, quien se empequeñece al tiempo que engrandece al otro. Puede ser el supervisor, Lacan, Freud, en fin. Otro sabe, yo no. Vivir algo a gran escala. Y en Moisés y la religión monoteísta, Freud dice que el complejo de inferioridad es fuente de inhibición. Cuanto más grande es el ideal del yo, más pequeño es el yo. Es lo que hablábamos, ¿no? Que entre el yo y el ideal del yo tiene que haber una distancia prudente. Ni demasiada distancia, que yo me sienta con complejo de inferioridad, ni demasiada cercanía que yo me crea Napoleón o me crea Freud. Entonces no supervise, no me analice, no estudie, y porque total sé todo. O sea, pasaríamos de la infatuación al complejo de inferioridad. Los dos extremos hay un problema con la inhibición del analista. No es en realidad el ideal del yo el que tiene ese efecto inhibitorio, sino su idealización. Ya lo dijimos, la idealización del ideal. Freud, Lacan o el analista de control, hay otro que sabría hasta el límite de hacer coincidir el saber con la verdad, el que tiene la posta. Y nunca, ya sabemos que el saber y la verdad nunca se llegan a tocar totalmente, porque la verdad se semidice. La verdad toda es la que la verdad de sería una religión, no el psicoanálisis o la ciencia. Pero como el psicoanálisis no es ni religión ni ciencia, no estaría tocándose, superponiéndose la verdad con el saber. La sobreestimación del conocimiento puede hacer esperar del análisis de control la verdad de la verdad y hacer peligrar la escucha del analista, quien no se ubica de modo tal de poder oír y estimar en su justa medida los decires del analizante. Así, cuidándose de no equivocarse, inhibición mediante, lo hace doblemente, al no poder sostener la atención flotante. Yo, cuando estoy con el analizante, me tengo que olvidar de mí, de lo que sé o lo que no sé.
Si no, no se puede ocupar el lugar de la atención flotante. El analista inhibido piensa que es un déficit lo que para Lacan es una operación necesaria, lo que sé debe ignorarlo. Y lo que ignora, que es el saber de lo inconsciente, que solo el analizante lo sabe, aunque sin saberlo, ese saber se le torna imposible de aprender, se le torna real. O sea, se le hace una pared el analista y no puede llegar a él, al saber inconsciente, que eso sí es lo que tiene que bucear, que saber. Se produce entonces lo que Lacan llamó en 1980 el horror del acto. El horror del acto. Es decir, el analista no interviene, no dice nada, porque tiene horror de su acto, dice Lacan en un momento. Pudiendo intervenir, no interviene porque tiene horror del acto. Es decir, que el silencio, esa inhibición de decir, lo protege del horror. Tiene miedo de dañar al paciente con una intervención, con una interpretación. Tiene horror del acto. ¿Cómo le voy a decir eso? Qué barbaridad. Y si por ahí le hace mal, por ahí se pone a llorar, por ahí lo angustia demasiado. El horror del acto es un problema de inhibición. Se puede hacer una pequeña diferencia. El horror del acto, cuando ya le dijimos algo y después nos arrepentimos, y el horror al acto es antes de decirle algo, me lo callo, no se lo digo. El horror al acto y del acto. Algunos analistas hacen esta diferencia entre el horror al acto y del acto. Dejan el horror del acto es cuando ya se lo dije y bueno, ya está, pero la verdad me arrepiento. Y el horror al acto, por las dudas no le digo, porque tengo horror al acto de decir. Entonces me inhibo. Hay una inhibición que no es buena, una inhibición del analista. Si yo tengo miedo de dañar al otro, va a ser porque mi intervención va a ser errada, es porque tengo un padre idealizado, tengo una idealización de analista. Em, Hay un rechazo de la castración. Pienso en un otro sin barrar, que hay alguien que nunca se equivocó, que hay alguien que no dijo algo que no debería decir, que el daño que le voy a hacer al analizante es irreparable, que voy a causar un estrago, o que me va a venir un juicio de mala praxis. Entonces, el rechazo de la castración es la responsable por su procura del padre ideal, por su sostén del otro sin barrar. Es el sostenimiento de un padre idealizado. Todo neurótico es un hijo en posición masoquista para salvar al padre. Todo neurótico tiene una posición religiosa. ¿Mm? O sea, se da con un caño porque se compara con otro que sí sabe que le hubiera dicho la posta, no yo que le dije esto. Lacan habla respecto del lugar del otro como padre, madre o isla desierta.
términos que aparecen como una simple enumeración, pero que creo que no lo son, porque el otro como isla desierta implica el trabajo del duelo por el otro sin barrar. Por lo tanto, una operación producto del trabajo de análisis, a partir del cual un lugar queda vacante, desierto. No hay garantías. La sensación de soledad que uno tiene en el consultorio es porque no hay garantías. Semejante a quien llega a una isla desierta, el analista no puede más que tomar lo que encuentra y arreglárselas con ello, a saber, con el decir del analizante en sesión. Que nosotros no tenemos un libreto, no sabemos qué va a pasar en la sesión. No sé, ¿qué nos va a decir ese analizante? No lo sabemos, porque el analicante tampoco sabe qué va a decir. Entonces trabajamos siempre con material nuevo, con un discurso que no lo podemos anticipar. Yo tenía una paciente que finalmente en lugar de psicología siguió profesorado de inglés y decía, en el profesorado de inglés, el profesor de inglés cuando va a dar clase tiene un libro para él y otro para los alumnos. Y en el libro del profesor tenía cómo dar la clase. Entonces, antes de dar la clase ya tenía todo estipulado lo que iba a decir y cómo lo iba a decir. Había un libro para el profesor y otro libro para el alumno. Ahora, el analista no tiene esa posibilidad de preparar el lugar de clase, la sesión. Se diría, Graciela, que no tiene partitura, ¿no? No tiene No algo tiene, no tiene premeditación. Isaac, mira, no tiene partitura, pero improvisa y en la música la improvisación es una materia, porque no es uno tiene la idea que improvisar es manotear y armar cualquier cosa, no, tenemos un montón de cosas, pero el instrumento va a sonar en base a lo que el analizante ponga en la mesa. Pero esa improvisación es la improvisación que se usa a nivel de la música. Está trazada también en los armónicos del jazz y que permite la libertad de las partes para volver a constituir una unidad luego, sobre una base rítmica y melódica, obviamente. No, me quedé pensando en eso que decías, el horror de estar solo en el consultorio frente a lo inesperado o a lo imprevisto. En ese sentido me parece que la improvisación es algo que tiene también su herramienta, como, no como una cosa desordenada, sino como una cosa a ordenar. Tal cual. Y es lo que hace apasionante nuestro trabajo. Porque si nosotros tuviéramos ese librito, perdería esa emoción, esa adrenalina y ese plus de gozar que nosotros compartimos del no saber, de lo nuevo, porque cada vez es algo nuevo. Es algo que no es tan nuevo, pero que es nuevo. Porque los analizantes nos hablan de la madre, de la hermana, todos hablamos de lo mismo, o sea, del jefe, del trabajo, pero todo es diferente. Siendo lo mismo es distinto. Pero siempre hablamos de nuestros afectos, de nuestras relaciones primarias. eh, pero el libreto es algo que es totalmente diferente, totalmente nuevo. Y esa danza de estas cuestiones,
¿no? Estas partituras que se van armando con estas notas distintivas, es lo que hace apasionante nuestro trabajo y creo que es por eso que nos, no nos dejamos al profesorado. Pero bueno, también hay que animarse y hay que tener también cierta plasticidad que nos da el análisis de control y el poder compartir estos espacios donde nos vamos acompañando y haciendo un intercambio y un contrapunto también entre lo que yo digo y cómo les resuena a ustedes y lo que ustedes me dicen que resuena en mí de una manera diferente. Se inventa, pero la invención en el buen sentido, ¿no? Eh, por eso cuando yo me enteré que improvisación en música era una cuestión muy seria, yo dije, esto viene perfecto, esta palabra improvisar, en el sentido musical para el psicoanálisis, porque es justamente lo que nosotros también hacemos. Entonces, en el análisis del analista el analista lleva sus inhibiciones al análisis. Y bueno, y allí se verá cómo se trabaja. Eh, restituir el lugar de la falla, no confundirlo con el lugar de la falta. La falta es simbólica, la falla es real, es estructural. ¿Nos equivocamos? Sí. Solo no se equivoca el que no hace nada. Cuando alguien dice, no, es cómo voy a atender una supervisión del hospital. Es adolescente, es muy complicada. No la puedo atender. No me siento capaz. ¿Y quién la va a atender? Y no, nadie. Bueno, eso es abandono de persona. O sea, entonces, si un analista, por temor a equivocarse, no atiende a un paciente porque no se siente capaz, el analista de control le puede decir, mire, si no la atiende usted, usted está haciendo abandono de persona. Listo. Esa es una intervención que acota el superyo del analista. Atiéndala. Después ve. Después ve. Es como el que no sale a manejar porque tiene miedo de chocar. Bueno, qué sé yo, sí. Está dentro de las posibilidades. El que sale a manejar con su auto, claro, si no maneja nunca va a chocar. Ahora, ¿por qué piensa que va a chocar y no que por ahí le dice algo que le venga bien? A lo mejor no le dice nada y la paciente le viene bien, porque lo que está buscando es alguien que lo escuche. Porque tiene el super yo. A veces no sé, uno dice, ¿pero qué le dije? Si no le dije nada y mira cómo avanzó, mira lo que hizo. Porque la transferencia va curando. A lo mejor no necesitamos saber todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y punto a punto cómo mejoró porque le dije esto o porque le dije el otro. Es simplemente que actúa la transferencia. ¿Mm? Entonces, si el analista no va a atender porque tiene miedo con ese adolescente o tiene miedo con ese otro, con el otro, tiene que ver qué le pasa con su super yo, que lo está inhibiendo tanto. El análisis del analista se sostiene en el trípode, que es el análisis de control
que también podríamos llamar otra visión, en lugar de supervisión, que supervisión es como alguien que te mira desde arriba. Otra visión. Cuando uno comparte un caso con otro, el otro analista le da otra visión del caso. En el seminario RCI, el del 22, Lacan ayuda a pensar la inhibición del analista como síntoma y refiere la inhibición en al menos dos sentidos. Que siempre recordemos que el deseo tiende al goce. Y en este sentido, como lo demuestra la alucinación, sería ilimitado el goce si no fuera por la marca significante. El significante, haciendo agujero, permite la circulación. Algo entra a condición de que algo debe salir, aclarando que la proporción está perdida. Si el sujeto no puede disponer de la función de nominación imaginaria, entonces la inhibición deviene síntoma y la reserva libidinal menos phi no actúa como barrera ante el goce del otro. Esto es re importante. La reserva libidinal menos phi no actúa como barrera ante el goce del otro. El narcisismo primario es menos phi, es quererse uno. Si uno se quiere poquito, tiene complejo de inferioridad. Y cuanto menos uno se quiere, más el otro lo va a gozar. ¿Qué es la reserva libidinal? Bueno, Natalia se fue. Natalia, no la pude saludar. Gracias, dejó un comentario en el chat. La reserva de Menofí es el narcisismo primario. Uno se tiene que querer. El amor propio, el narcisismo. Bueno, no digo ser un narciso, pero tampoco sentirse una hormiga. Entonces, se juega la reserva libidinal, ¿eh? Frente al goce del otro. Es una barrera al goce del otro. Bueno, yo puedo, yo me recibí de psicólogo, yo hago cursos, yo soy psicoanalista, quiero ser psicoanalista, confío en mi formación y atiendo. ¿Mm? Ahí hay parate al super yo. El gran gozador es el super yo. El super yo goza al sujeto. No, vos no podés, siempre te falta 5 para el peso, siempre, ¿eh? Siempre hay alguien que sabe más que vos. Sí, pero también hay otro que sabe menos que yo. Está bien. ¿Habrá alguien que sabe más? Y sí, lógico. Pero también hay muchos que saben menos. Ahora, en esta época, la época actual de la modernidad, donde el discurso capitalista está predominando y hay un empuje al goce, es decir, se puede todo, lo imposible cambia de categoría, lo imposible se le corre la barrera y dice, no, no, nada es imposible, todo se puede, es cuestión de querer, ¿eh? ¿En qué nos toca a la posición del analista esta cuestión epocal? ¿Nos toca o no nos toca este empuje al goce? Es una pregunta que yo todavía la estoy trabajando y temo que pueda tener alguna consecuencia. Por ejemplo, esta cuestión de yo me autopercibo, estos autos, ¿no? Me autoconcibo, se exalta la autonomía y se exalta también el autoerotismo, se exalta, si se exalta el autoerotismo, se exalta
la soledad, esta extraña compañera, que yo puedo solo, que yo me arreglo solo. ¿Corre peligro el analista de quedarse mirándose el ombligo y no compartir espacios, no supervisar, no decir lo que piensa frente a otros, no formarse con otros? ¿Peligra el trípode lacaniano? Porque en esas tres patas siempre hay otro. En el análisis está el analista. En el control también está el analista. Y en la formación teórica también está el profesor. O sea que en el trípode Lacan lo que dice, miren, la función del analista es con otros. Porque el otro facilita, dice en el seminario 21, facilita la tarea del analista. El analista se autoriza de sí mismo y con algunos otros indica que la relación con el otro facilita la tarea de analizar. En el seminario 21, facilita. La palabra que algo se haga fácil también tiene mala prensa, pero yo la rescato. No está mal que el otro nos haga algo un poco más fácil, porque ya es bastante complejo estar solo con el paciente. Entonces, que se nos facilite algo, y sí, supervisando se facilita un poco el análisis. No está mal que algo se nos haga más fácil. Se pasó de una posición en que antes solo los analistas eran médicos en la APA. Luego, bueno, dejaron entrar a los psicólogos, pero había que supervisar y analizarse 5 veces por semana con un analista de la APA, y había que supervisar sí o sí. Había que desgrabar las sesiones y leerlas y llevarlas todas desgrabadas. Se pasó de esa estrictez del amo que te decía que eso era ser analista y que para ser analista debías cumplir con esas reglas que eran a rajatabla, a la flexibilidad de supervisar on demand, o sea, cuando el analista lo requiriera, ¿no? Entonces, se pasó de una época en que el otro era garante que te iba a decir la posta de lo que le tenías que decir a tu paciente, a que, no sé, eso está también para investigar. Porque este goza, es a expensas del deseo. ¿Corre peligro el deseo del analista? ¿Habrá que trabajar sobre el goce del analista en la próxima época? Porque, ojo que el empuje al goce implica la muerte del deseo y el aburrimiento. Si se desinhibe el goce, se desboca, esa expensa de la inhibición del deseo. Si se desboca el goce, si no hay una inhibición del goce, un límite, se va a inhibir el deseo y vamos a tener gente aburrida tipo zombies. Porque la ciencia está ofreciendo objetos y pastillas para todas las patologías. La depresión es no se puede estar un rato triste ni aburrido. Depresión es todo. Hay una obligación de ser feliz. No se tolera nada que toque algo de la angustia, del agujero, de la falta y de la tristeza.
como si hubiera que eliminarla de la estructura de la subjetivación y crear personas felices. Hay que ser feliz. Es un mandato de época. Entonces, ¿cómo va a comprometer este empuje al goce y el mandato de ser feliz y de inhibir todo lo que sea angustia, tristeza, desinhibiendo el goce, inhibiendo la angustia y promoviendo la muerte del deseo? El deseo molesta porque el deseo implica trabajo. Es molesto conectarse con el deseo. El otro día una paciente me decía, ay, llegué tarde a la sesión porque me quedé trabajando. Siempre estoy pensando en los demás, en cómo solucionar, pero ¿y cuándo voy a pensar en mí? Pero como que se dio cuenta que llegaba tarde al análisis, no porque alguien le dijera te tenés que quedar en el trabajo, sino porque le daba mucho trabajo confrontarse con qué hacer con su vida, qué hacer, qué quería, porque veía que en el trabajo había entrado gente nueva con unos proyectos, gente joven, con unos proyectos que le reflejó a ella en el espejo que hacía un montón de tiempo que estaba en el mismo puesto y que estaba siempre en el mismo lugar. Y esta gente que entró nueva le movió algo diciendo, entró gente con un empuje y contando que quería hacer tal cosa o tal otra en la profesión, y que ella se dio cuenta que estaba ahí, así como entró, bueno, así después de 8 años estaba en el mismo lugar. Hacía la inhibición, el detenimiento, el detenimiento. Yo les voy a decir una cosa, quedarse en el mismo lugar a veces es retroceder. No es estar en el mismo lugar, es retroceder. Y creo que es lo que esta paciente sintió, que se está sintomatizando esta inhibición, este impedimento. Bueno, les dejo unos espacios para preguntas, comentarios. Muy interesante tus clases, Graciela, porque ayudan a pensar la clínica. Bueno, gracias, Me mamá. gustó, me gustó mucho. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna? Graciela, esto que decías, ¿no? Esto de si no se le pone el límite, bueno, de alguna manera no dijiste así, pero al goce se puede inhibir el deseo del analista. ¿Te referías al deseo del analista que es la cura del paciente, o por lo menos la dirección de la cura del paciente, digamos? No te escuché claramente. Te Ah, escuché. cuando decías, digo, no, esto de, cuando hablabas de la época, ¿no? Esto del goce, y no acotar el goce, o no inhibir al goce, que puede también no inhibir, o sea, o se inhibe al deseo, y que se podría, que esto es en potencial porque no sabemos en el futuro, digo, ¿no? Inhibir el deseo del analista, y el deseo del analista que tendría, digo, que ver con esto de la cura
del analizante, digo, o la dirección de la cura. Claro, claro, y el deseo del analista es el operador. Entonces, si el discurso del analista es el que hace trabajar al sujeto para que encuentre el significante que lo representa, si se inhibe, claro, si se pone en cuestión el deseo del analista, no va a ser cosa que el discurso del analista corra peligro y el analista se ubique en el lugar del discurso del amo o el discurso universitario. Y que ya sea una psicoterapia, porque ya el psicoanálisis, digamos, perdería el eje, perdería su lugar, su rumbo, que es justamente en los 4 discursos. Cuando Lacan lo trabaja en el seminario 17, él dice que no siempre el analista está como semblante de la, pero que ese es el lugar que el analista debe ocupar en el análisis, aunque no sea siempre. Cuando decimos dejamos acá, no le decimos al analizante, ¿usted se quiere quedar? ¿Quiere que continúe? Está en el lugar del amo, bueno, dejamos acá. Pero digo, para que el análisis circule y haya efecto de interpretación, el analista debe ocupar el lugar del objeto semblante un lugar vacío. El lugar del amo y el del discurso universitario es un lugar lleno. El amo es el que sabe y el discurso universitario también coloca el saber en el lugar de la gente. O sea, digo yo, si va a perder, si hay un empuje al goce, ¿qué riesgos corre el discurso del psicoanalista? Y todo, la dirección de la cura, el psicoanálisis. eh, No habría pregunta, interrogación, una herramienta que para nosotros es fundamental, me parece. El analista depone el saber, o sea, lo que es depone el conocimiento. En cambio, el amo y el discurso universitario colocan el saber y la manija del lado en el agente. Manipula, o sea, y el analizante lo ubica en el lugar de objeto, a llenar, a rectificar. Hay que rectificar los goces, ¿no? Es una cosa así más educativa o religiosa o del discurso de la ciencia. Yo digo, que el avance de la ciencia no, hay que tener en cuenta el discurso capitalista, que es muy, muy similar al discurso del amo, que Lacan lo trabaja en una conferencia que él da, no sé si en Italia lo plantea el discurso capitalista. Digo, hay que estudiarlo para reubicarnos y para afianzarnos nosotros en nuestra posición, para ver los estragos que hace el empuje al goce. Claro, lo imposible tiene menos prensa. Sí, me gustaría si podés ampliar un poquitito esto de esto, ¿no? El discurso capitalista, esto de la felicidad, de esto de ir por la felicidad y ¿no? Que muchos Ay, se te pacientes, escucha muy, no se te sí, escucha. no se me escucha bien. No, esto del discurso capitalista, el de ser feliz siempre o todo el tiempo ser feliz y esto de, ¿no? Que hoy, Ay, Deo, a ver si podés, no sé si acercarte el micrófono o... ok, a A ver ver, si se me escucha un poco mejor. no se No, oye. ok. A Ahí, ver, ahí tampoco. a ¿No me ver, escuchás, Graciela?
¿No me escuchás? A ver, voy a tratar, a ver si te puedo escuchar. Bueno, no sé, a ver, voy a sacar la cámara y le hablo directamente al micrófono a ver si me escuchás. ¿Ahí me escuchás? Tampoco. Sí, un poquito mejor se escucha, por lo menos. Si tenés un Ok. auricular, aunque sea esos del celular, te Sí, sí, ayuda en el más. celular. Bueno, Ah, igual no bien. importa. Era como para ver si podía ampliar un poquitito esto del discurso capitalista que tiene que ver con esto de la que propone que hay que estar feliz siempre y que muchas veces vienen los pacientes con esto de que no sabe qué le pasa, que está súper triste, que cree que es depresión, que es un trastorno y ya casi medicado, digo, ¿no? Que se presenta mucho en los consultorios. Si podía ampliar un poco esto. Bueno, habría que ver cada caso, pero el discurso del analista lo que hace es propiciar el lugar de la palabra, que hable de eso. Está amordazado. El paciente que dice, estoy triste, deme algo, o bueno, quiere que otro hable por él, o quiere una solución mágica, que con una pastilla piensa que se le va a ir. Nosotros sabemos que es la palabra la que cura, porque lo mismo que lo hizo enfermar es lo mismo que la va a curar, que es la palabra, porque es la palabra la que la enfermó. No se olviden que la angustia, en el seminario 10, es un afecto que perdió la conexión con el significante. Entonces, usted hable porque tenemos que encontrar la conexión con el significante, con la palabra que enlace esta angustia. Se perdió la conexión y solo con la palabra volveremos a restituir la conectividad, la conexión. La angustia es un afecto que perdió el rumbo porque perdió la palabra que la representa a esa angustia. Pero, como en el discurso capitalista la palabra está devaluada, el discurso capitalista recurre a la ciencia que va a construir objetos, los gadgets, aparatos, Mercado Libre, 400.000 cosas que uno se puede comprar, de un velador que lanza luces de colores, la freidora, la que cocina a vapor, la máquina de hacer pan, pin, pin, piripipín, objetos, objetos A, gadgets, pero el objeto A va a taponar la falta, no va a ser objeto causa de deseo. Por eso el empuje al goce, porque los objetos A no van a estar en el lugar de la falta, sino van a estar en el lugar de obturar. Acá Santiago, O sea, como omnipotente. claro, sí, tiene como aliados a la ciencia, que está ofreciendo para cada mal una solución. Para la vejez, las cirugías estéticas. Para la infertilidad, la ovodonación o la fertilización in vitro. Para la angustia, los antidepresivos. Para la muerte, la eutanasia. Santiago pregunta, ¿cuál es el objetivo o propósito del psicoanálisis?
¿El bienestar del paciente, la verdad del paciente o sostener el síntoma del padeciente para que sufra menos? Bueno, el fin del análisis es analizar. O sea, lo que le propone el analista cuando alguien consulta es hable, hable. Y luego veremos de acuerdo a lo que usted plantee como padecimiento, en qué lo podemos ayudar. Pero sí, el bienestar viene por añadidura, no es algo que el analista se proponga. Y la verdad del síntoma, si uno descubre cierta verdad de lo que le pasa al paciente, va a hacer que el síntoma se alivie. Pero el síntoma nunca desaparece. Lo que puede es estar mejor o sentirse mejor o hacer algo con eso. Ya Freud daba el ejemplo del bombero, ¿no? ¿Se acuerdan? Que decía que en toda sublimación había una pulsión que había sido que había encontrado su cauce y que en realidad un bombero había sublimado su instinto incendiario o su impulso o su gusto por el fuego. ¿Eh? Lo que pasa que hizo de ese impulso por prender fuego, que hubiera sido algo destructivo o algo que socialmente nadie le iba a permitir, iba a ir preso, algo productivo. Entonces está en contacto con el fuego, pero es bombero. Entonces, canalizar la pulsión, canalizar el goce o encontrar una salida a la pulsión, a lo mejor no es eliminarla, sino darle otro cauce. Bueno, si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta más? Muchas gracias, Graciela, por la cantidad de información. Para nosotros, por lo menos los analistas que recién iniciamos Bueno, esta aventura. ¿estuvieron desde la primera clase? Porque no registré yo. Yo no, yo estuve en esta última clase, Ah, bueno. Y Santiago pero también, ¿no? Bueno, las otras creo que las pueden ver, ¿no? sí, Van grabados, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque sin ustedes no hay curso, o sea, sin el otro casi nada se puede hacer sin el otro. Por eso no perdamos la perspectiva de con otros en esta época que tiende a lo autoengendramiento prácticamente, ¿no? Al aislamiento y a la soledad. Eh, Así que bueno, les agradezco un montón que hayan participado. Será hasta la próxima. muchas gracias, Graciela. Muchas Chao. gracias, Que estén Graciela. Gracias, bien. Nos vemos. gracias a Gracias. vos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos el lunes con mis